Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y sobre todo, en el universo de las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Si son tan fanáticos como yo de esas historias llenas de romance, drama y paisajes increíbles, están en el lugar correcto. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, prepárense porque vamos a desentrañar los misterios que rodean su relación. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Senkalkam, Love is in the Air, para los que la vieron doblada, el mundo entero se ha preguntado qué hay realmente entre ellos. ¿Fue todo una estrategia publicitaria? ¿Hubo amor verdadero? ¿O simplemente una gran amistad? Bueno, vamos a analizar cada detalle, cada declaración y cada gesto para intentar descubrir la verdad. Antes de que nos metamos de lleno en este jugoso tema, quiero pedirles un favorcito. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido nuevo y emocionante preparado para ustedes. Y si les gusta lo que ven, no olviden dejar su like y compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La química en pantalla era innegable. Desde el primer episodio de Senkalkam, Edser, como los fans cariñosamente los llamaban, nos robaron el corazón. Sus miradas, sus risas, sus peleas, todo parecía tan real. Y por supuesto, los rumores no tardaron en surgir. ¿Será que el amor traspasó la pantalla? La pregunta era obligada. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias del corazón, no les quitaban los ojos de encima. Cada salida, cada comentario, cada foto en redes sociales era analizada con lupa. El fenómeno Edser trascendió fronteras, convirtiéndose en un tema recurrente en foros de discusión, revistas especializadas y, por supuesto, en las redes sociales. Cada nuevo capítulo era un evento global, con trending topics en múltiples idiomas y análisis exhaustivos de cada interacción entre los protagonistas. Durante el rodaje de la serie, tanto Kerem como Hande mantenían una postura bastante ambigua. Evitaban hablar directamente sobre su relación, pero tampoco la negaban rotundamente. Sembraban la duda, alimentaban la especulación, lo cual, seamos honestos, era muy inteligente desde el punto de vista publicitario. Al fin y al cabo, el interés del público en su relación personal se traducía en más espectadores para la serie. Esta estrategia, aunque criticada por algunos, demostró ser altamente efectiva. Los productores y publicistas de Senkalkam supieron capitalizar la incertidumbre, creando una atmósfera de misterio que mantuvo a la audiencia enganchada tanto a la trama como a la vida personal de sus estrellas. Los rumores y especulaciones, lejos de dañar la imagen de la serie, la catapultaron a la cima del éxito. Se organizaban encuestas online, se analizaban los gestos de Kerem y Hande en entrevistas, y se creaban fanfics que exploraban escenarios románticos más allá de la pantalla. Pero luego, llegó el anuncio que todos esperábamos: Kerem y Hande eran pareja. La confirmación oficial llegó a través de una publicación en Instagram, donde se les veía felices y enamorados disfrutando de unas vacaciones en las Maldivas. La imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos y las redes sociales explotaron. Edser era real. La fantasía se había hecho realidad. Este momento marcó un antes y un después en la relación entre Kerem, Hande y sus fans. La confirmación oficial disipó las dudas y transformó la especulación en celebración. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que creían en el amor verdadero y en la posibilidad de que la ficción se convirtiera en realidad. La foto de las Maldivas se convirtió en un ícono, replicada y compartida millones de veces, y la pareja fue inundada de felicitaciones y buenos deseos. Durante meses, fueron la pareja del momento. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos juntos, de su amor. Se mostraban cariñosos y compenetrados. Parecía que vivían en una burbuja de felicidad. Los fans estaban eufóricos. Por fin, tenían la confirmación de que su pareja favorita de la televisión era feliz también en la vida real. Se convirtieron en una referencia de estilo, sus outfits eran analizados al detalle y sus viajes eran seguidos por miles de personas que soñaban con emular su estilo de vida. La pareja fue invitada a eventos exclusivos y se convirtió en embajadora de diversas marcas, consolidando su posición como figuras influyentes en el mundo del espectáculo. La felicidad que irradiaban parecía genuina y contagiosa, alimentando la esperanza de sus fans y confirmando la magia que había surgido en Senkalkam. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir los rumores de una posible crisis en la relación.
Los medios turcos informaban de supuestas discusiones, de distanciamiento y de una posible ruptura. Al principio, tanto Kerem como Hande se mantuvieron en silencio, lo que solo alimentó aún más la especulación. La maquinaria de la prensa rosa se puso en marcha, buscando cualquier indicio que confirmara los rumores. Se analizaban sus agendas, se rastreaban sus movimientos y se consultaban fuentes cercanas a la pareja en busca de información. El silencio de Kerem y Hande, lejos de calmar las aguas, intensificó la incertidumbre y dio alas a las especulaciones más descabelladas. La presión mediática se intensificó, y la pareja se vio sometida a un escrutinio constante que puso a prueba su relación. Finalmente, la confirmación de la ruptura llegó de forma indirecta. Ambos dejaron de seguirse en redes sociales y comenzaron a aparecer en público por separado. No hubo un comunicado oficial, pero quedó claro que la relación había llegado a su fin. La noticia fue un duro golpe para los fans, que se sintieron decepcionados y tristes por la separación. La desilusión fue palpable en las redes sociales, donde los fans expresaron su tristeza y desconcierto. La ruptura fue interpretada como el fin de un sueño, y la pareja se convirtió en objeto de debate y análisis. Algunos culparon a la presión mediática, otros a las agendas apretadas, y otros a la incompatibilidad de caracteres. Lo cierto es que la noticia generó una gran conmoción y dejó una sensación de vacío en aquellos que habían creído en la magia de Edser. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió el cuento de hadas? Esa es la pregunta del millón. Hay varias teorías al respecto. Algunos apuntan a la presión mediática como uno de los principales factores. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser muy difícil para una relación, especialmente cuando ambos son figuras tan importantes del espectáculo. La constante atención de los medios, la falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser factores determinantes en el desgaste de una relación. Cada gesto, cada palabra y cada decisión son analizados y juzgados, lo que puede generar estrés y ansiedad en la pareja. La presión de mantener viva la llama del amor frente a las cámaras puede ser agotadora y, en última instancia, puede llevar al fin de la relación. Otros creen que las apretadas agendas de ambos también influyeron. Tanto Kerem como Hande son actores muy solicitados y tienen muchos proyectos en marcha. Conciliar el trabajo con una relación sentimental puede ser complicado, especialmente cuando se trata de viajes constantes y largas jornadas de rodaje. La falta de tiempo para compartir juntos, la distancia física y la dificultad para mantener la comunicación pueden ser obstáculos difíciles de superar. La exigencia de sus carreras puede haberles impedido dedicar el tiempo y la atención necesarios para mantener viva la chispa del amor. La incompatibilidad de horarios y la falta de oportunidades para conectar a un nivel más profundo pueden haber contribuido al deterioro de la relación. También se rumoreó sobre posibles desacuerdos personales y diferencias de opinión. Al fin y al cabo, todas las parejas tienen sus problemas y no todas logran superarlos. Quizás Kerem y Hande simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Las diferencias en sus personalidades, sus valores o sus objetivos de vida pueden haber generado conflictos irreconciliables. La falta de comunicación efectiva, la incapacidad para llegar a acuerdos y la dificultad para ceder ante las necesidades del otro pueden haber contribuido al fracaso de la relación. La incompatibilidad, aunque dolorosa, puede ser una realidad inevitable en muchas parejas, y Kerem y Hande no fueron una excepción. Pero la pregunta que realmente nos interesa es, ¿qué siente realmente Kerem Bürsin por Hande Erçel? ¿Sigue habiendo algún sentimiento entre ellos? Esta es una pregunta difícil de responder, ya que ambos han sido muy reservados al respecto. Sin embargo, analizando sus declaraciones y gestos, podemos intentar sacar algunas conclusiones. El hermetismo que han mantenido desde la ruptura ha alimentado aún más la especulación. Su negativa a hablar públicamente sobre los motivos de la separación ha dado lugar a todo tipo de teorías y conjeturas. La falta de información oficial ha dejado un vacío que los fans han intentado llenar con sus propias interpretaciones, analizando cada detalle y buscando pistas ocultas en sus redes sociales. En varias entrevistas, Kerem ha hablado de Hande con mucho cariño y respeto. Ha destacado su talento, su profesionalismo y su gran corazón. Nunca ha dicho nada negativo sobre ella y siempre ha intentado mantener una actitud cordial y amigable. Esto sugiere que a pesar de la ruptura, sigue sintiendo afecto por ella. Sus palabras, aunque cuidadosamente elegidas, reflejan un sentimiento de admiración y cariño. La forma en que se refiere a Hande denota un profundo respeto por su persona y su trayectoria profesional. Su actitud positiva y su disposición a mantener una relación cordial sugieren que la ruptura no ha dejado heridas profundas y que aún guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos. Es cierto que no los hemos visto juntos públicamente desde la separación, pero algunos fans han notado ciertos detalles en sus redes sociales que podrían indicar que aún hay una conexión entre ellos.
Likes a publicaciones, comentarios sutiles y fotos con ubicaciones similares han alimentado la esperanza de una posible reconciliación. Estos pequeños gestos, aunque insignificantes en apariencia, han sido interpretados por los fans como señales de que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. La posibilidad de una reconciliación ha sido un tema recurrente en las redes sociales, donde los fans han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo y han analizado cada indicio en busca de confirmación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Nadie sabe con certeza lo que realmente pasa entre Kerem y Hande. Solo ellos conocen la verdad. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación fue muy especial y que dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. La historia de amor de Edser trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural que marcó a toda una generación. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo, y su ruptura dejó un vacío que aún resuena en el corazón de sus fans. Ahora bien, vamos a analizar algunas de las declaraciones más recientes de Kerem Bürsin sobre su vida amorosa y sobre Hande Erçel en particular. En una entrevista concedida a una revista turca, Kerem fue preguntado directamente sobre su situación sentimental. Su respuesta fue bastante ambigua, pero dejó entrever que está abierto al amor. Estoy centrado en mi trabajo, pero nunca estoy cerrado a la posibilidad de encontrar a alguien especial, dijo. Esta declaración sugiere que aunque está enfocado en su carrera profesional, no descarta la posibilidad de volver a enamorarse. Su actitud abierta y receptiva indica que está dispuesto a darle una nueva oportunidad al amor, aunque sin precipitarse ni buscarlo activamente. Cuando se le preguntó sobre Hande Erçel, Kerem fue muy cauteloso. Hande es una persona muy talentosa y una gran compañera de trabajo. Le deseo lo mejor en todo lo que haga, se limitó a decir. Evitó entrar en detalles sobre su relación pasada y se centró en destacar sus cualidades profesionales. Su prudencia y discreción demuestran un profundo respeto por Hande y por la privacidad de su relación pasada. Su negativa a hablar abiertamente sobre los motivos de la separación sugiere que prefiere mantener la intimidad de su relación y evitar generar controversia mediática. Sin embargo, en otra entrevista, Kerem fue un poco más abierto. Habló sobre la importancia de la amistad en una relación y sobre la necesidad de mantener el respeto y el cariño incluso después de una ruptura. Creo que es fundamental mantener una buena relación con las personas que han sido importantes en tu vida, incluso si las cosas no funcionaron como esperabas, comentó. Esta declaración sugiere que a pesar de la separación, Kerem valora la relación que tuvo con Hande y que desea mantener una buena relación con ella en el futuro. Su énfasis en la importancia de la amistad y el respeto indica que considera que la relación que tuvo con Hande fue significativa y que desea preservar una conexión positiva con ella. También es importante tener en cuenta el lenguaje corporal de Kerem cuando habla de Hande. Aunque sus palabras son cuidadosas y medidas, su rostro suele reflejar una cierta nostalgia y ternura. Sus ojos brillan y su sonrisa se ensancha ligeramente. Estos pequeños detalles podrían indicar que aún siente algo por ella. El lenguaje no verbal, aunque sutil, puede revelar emociones y sentimientos que las palabras no pueden expresar. La nostalgia en su mirada, la ternura en su sonrisa y el brillo en sus ojos podrían ser indicios de que aún guarda un recuerdo especial de Hande y de su relación. Por supuesto, todo esto son solo interpretaciones. No podemos saber con certeza lo que realmente siente Kerem Bürsin por Hande Erçel. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible y sacar nuestras propias conclusiones. La incertidumbre que rodea a su relación alimenta la especulación y mantiene viva la esperanza de sus fans. En mi opinión, Kerem Bürsin sigue sintiendo un gran afecto por Hande Erçel. Creo que su relación fue muy importante para él y que le guarda un recuerdo especial. No sé si existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro, pero creo que ambos se desean lo mejor y que quieren mantener una buena relación de amistad. La posibilidad de una reconciliación, aunque incierta, sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones de los fans. La esperanza de verlos juntos de nuevo se basa en la creencia de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y en la convicción de que su conexión es demasiado fuerte para desaparecer por completo. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O piensan que su relación es cosa del pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y hablando de comentarios, quiero recordarles que pueden dejar sus preguntas y sugerencias en la sección de comentarios. Siempre leo todos sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Si tienen alguna petición especial o algún tema que les gustaría que abordáramos en el futuro, no duden en hacérnoslo saber. Además, quiero recordarles que tenemos presencia en otras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter. Síganos para estar al tanto de todas las novedades del canal y para participar en concursos y sorteos exclusivos. También quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional.
Sin ustedes, este canal no sería posible. Me encanta compartir mi pasión por las telenovelas turcas con ustedes y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo. En resumen, en este vídeo hemos analizado la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura. Hemos explorado las posibles causas de la separación y hemos intentado descubrir qué siente realmente Kerem por Hande. Hemos analizado sus declaraciones, sus gestos y sus redes sociales para intentar llegar a una conclusión. Hemos visto que la química en pantalla era innegable y que su relación fue muy especial para sus fans. Hemos visto que la presión mediática, las apretadas agendas y los posibles desacuerdos personales podrían haber contribuido a la ruptura. Y hemos visto que a pesar de todo, Kerem sigue sintiendo un gran afecto por Hande. Pero al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y a ustedes, queridos espectadores, les agradezco de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la relación entre Kerem y Hande? Quiero saber qué piensan. No olviden darle like al vídeo si les gustó y compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos